probable que dentro de unos meses ya reconozca el objeto o la actividad de su destino, o que nada y todo le atraiga por igual, porque deja su destino al amparo de las inteligencias múltiples. Dr. Gardner, Dr. Gardner, voy a utilizar tus propias palabras, ¿no? Se nos ha lavado el cerebro para creer que solo existen dos tipos de inteligencias: la lógica calculadora, por una parte, y quizás la lingüística. Y tal vez estemos arruinando lo que la propia naturaleza ha diseñado, ¿no? ¿Este es tu mensaje principal o quizás la originalidad de tu mensaje? En realidad es peor de lo que tú sugieres, ya que la mayoría de las personas creen que solo existe una inteligencia y que se puede clasificar a las personas por lo listos que son solamente en una dimensión. Como dices, una vez que se empieza a separar, es evidente que existen los dos aspectos: el lingüístico, que son las destrezas del escritor, el poeta, el orador, y las habilidades de la lógica matemática, del matemático, del científico. Pero si se coge una u otra, para mí esta es una buena definición de lo que significa ser inteligente en el colegio, sobre todo del tipo de colegios que tenemos a finales del siglo XX. Sin embargo, en cuanto nos planteamos una pregunta diferente, en cuanto nos planteamos cómo evolucionó el cerebro durante miles y miles de años y cuáles son los roles y las habilidades que se desarrollan las personas en todo el mundo, enseguida nos damos cuenta de que estas dos acepciones son muy restringidas, muy limitadas. Y yo creo que hay por lo menos 5, 6 o 7 tipos más de inteligencia. Y si eres fuerte en una de ellas, hay algunas posibilidades de que esto te pueda reafirmar y a partir de esa inteligencia desarrollar un poco más otras inteligencias. Por ejemplo, pongamos que no soy muy bueno en matemáticas. ¿Podría progresar en matemáticas si soy muy bueno en música? Primero, como dices, las personas no tienen perfiles planos, es decir, todos somos mejores en unas cosas que en otras. Y esto no está fijado. Si tú no eres muy bueno en música, pero yo trabajo muchísimo contigo para hacerte más inteligente musicalmente, obtendré algo de éxito. Quizá no tanto como si, por ejemplo, intentáramos mejorar tu inteligencia lingüística o lógica, pero no están completamente fijadas. Con lo que normalmente nos encontramos es que cualquier cosa que está valorada en cualquier cultura se puede conseguir en más de una forma. Por ejemplo, para ser bueno en matemáticas es obvio que ayuda a tener una inteligencia matemática alta, pero el idioma puede ayudar con las matemáticas, el razonamiento espacial puede ayudar en las matemáticas. Einstein solía hablar de la importancia de las imágenes kinestéticas corporales en las ciencias físicas y matemáticas. Por lo tanto, lo que yo le diría como profesor es: vamos a ver qué es lo que quiere aprender, vamos a identificar en qué tipo de inteligencia usted es bueno y vamos a movilizarlas para conseguir este objetivo en particular. Y si se consigue el objetivo, no importa qué inteligencia se utiliza. La teoría se utiliza al descubrir que alguien tiene un problema y decimos, bueno, si solo hubiera una manera de enseñar a esta persona, estaríamos perdidos. Pero si hay 6 o 7 inteligencias, podemos decir, vamos a trabajar con ellas a ver si nos pueden ayudar. Y tal vez sacar partido de esta vocación de diversidad. Todos tenemos diferentes músculos y puede que para ser un levantador de pesas solo haya un músculo que sea necesario. Pero si no se tiene este músculo, podemos desarrollarlo, podemos utilizar otros músculos, los músculos intelectuales. Antes el más inteligente era el que sabía más, el que acumulaba más conocimientos en un campo concreto. Ahora es el que sabe adaptarse mejor a su medio y resolver problemas. En lo que va de siglo, tanto las teorías sobre la inteligencia humana como la manera como se evalúa han evolucionado. Las teorías psicométricas primero y las cognitivas después responden a cómo los científicos han visto a lo largo de los años el desarrollo de la mente humana. Los primeros interpretaban de una forma rígida el famoso cociente intelectual. Actualmente al test ya no se le da el mismo valor y se tienen en cuenta otros aspectos de la persona. Con los test clásicos se pueden medir algunos aspectos de la inteligencia humana, pero difícilmente se tendrá una idea global de cómo es la persona. Si el test, la prueba está bien construida, siempre va a medir aquello que se busca.
Ahora bien, hay una serie, digamos, de barreras, como muy bien hemos escuchado, barreras que sí que efectivamente pueden a algunas personas dificultar realmente el resolver bien las pruebas de un test. Algunas son emocionales. Hay personas que evidentemente tienen lo que se llama ansiedad de examen y entonces ante un examen o ante un test, pues evidentemente rinden menos que rendirían en una situación normal. Y también hay una serie de estudios que han demostrado que los test están hechos para unas determinadas culturas. Y entonces, dependiendo hacia qué cultura se refiera, pues también las personas de otras culturas, pues evidentemente pueden rendir menos en esos test. David y Cristina se están preparando para pasar un test de selección de personal. Quieren acceder por primera vez al mundo del trabajo. Hola, David. Mira, esta es una de las pruebas que te vamos a pasar, bueno, para ver si tu perfil personal se adapta al empleo que estás buscando. La prueba que está haciendo David es de las denominadas de libre cultura. Permite ver la capacidad de una persona al margen de sus conocimientos y de su situación cultural. Mide el razonamiento abstracto, el razonamiento espacial y el cuantitativo. Bien, David, vamos a continuar con las pruebas que estás haciendo. En esta ocasión, David hace una prueba de cultura general. En estas pruebas no hay respuestas buenas ni respuestas malas. Simplemente se pretende saber cuál es su manera de pensar. Bueno, Cristina, vamos a continuar con las pruebas que te estamos haciendo. ¿Estás tranquila? Un poco. Bueno, esto es muy sencillo. Realmente lo único que queremos ver es un poco cómo eres tú y cómo piensas, y para ver, bueno, pues si el puesto de trabajo te puede resultar a ti también bien y puedes trabajar a gusto con nosotros. Entonces lo que vas a hacer ahora es un rompecabezas. Esta es una prueba de inteligencia que consta de dos partes. Una mide el área de inteligencia lógico-verbal y la otra, la manipulativa, en la que entra razonamiento abstracto y matemático. Se mide la información del contexto que tiene el sujeto, comprensión de órdenes, aritmética, semejanzas y uso de dígitos. En la siguiente está la parte de razonamiento espacial, figuras incompletas, historietas y rompecabezas. Yo creo que lo más importante es ir tranquilo, en este sentido desde el punto de vista psicológico, tener claro qué es lo que se quiere expresar o qué es lo que se quiere decir en cada uno de los momentos, y yo aconsejaría ser sincero, porque hay personas que quieren aparentar o quieren, digamos, bueno, pues una forma disfrazar, ¿no?, lo que están o lo que les pide el test, y esto casi siempre suele ser más perjudicial que beneficioso. Cristina, vamos a continuar con las pruebas. Muy bien. ¿Estás tranquila? Sí. Bueno, ya tenemos, como digo, más confianza, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hacer otra prueba que es un poco diferente. Es una prueba, bueno, pues para ver tu personalidad, ver cómo eres, y bueno, así podemos valorar hasta qué punto te puede convenir a ti el puesto de trabajo. Tienes que contestar, pues, con toda sinceridad, aquello que tú creas, aquello que tú pienses, aquello que tú veas. Bien. Este es un test para evaluar distintos aspectos de la personalidad. La constituyen 10 láminas con manchas de tinta inestructuradas, susceptibles de diversas interpretaciones. Su aplicación e interpretación requiere conocimientos psicológicos, así como experiencia práctica. Se utiliza mucho en la selección de personal. Actualmente existe una corriente de pensamiento que cree que la inteligencia reside en zonas fisiológicamente determinadas, que no hay una sola inteligencia, sino varias, y que los factores genéticos son importantes. Es un tema muy controvertido el de si hay o no factores genéticos que determinan la inteligencia de una persona. Desde mi opinión, yo diría que sí hay algunos factores genéticos determinantes, y esto no lo podemos negar, pero que no son totalmente determinantes del desarrollo intelectual de una persona. Es decir, una persona puede tener, digamos, unos determinantes genéticos, pero estos determinantes pueden ser modificados de una forma muy amplia por el ambiente, tanto para favorecerlos como para deteriorarlos. Hoy en día, para acceder a cualquier puesto de trabajo, tienes que pasar el inevitable test con los inevitables nervios. Los 3 tipos de pruebas más habituales son las que van a medir la inteligencia o capacidad, las de personalidad y las específicas para un determinado puesto de trabajo. Para la mayoría de las personas que buscan trabajo, el resultado del test difícilmente reflejará la realidad. Si me interesa, intento poner lo que realmente es, o sea, no falsear las respuestas,
y luego pues si me dejan adjuntar o explicarme o hacer una entrevista posterior, pues mejor, porque creo que el test es un poco... es muy poca cosa para saber si esa persona está cualificada o no. Garner pone en cuestión la idea de que exista una sola inteligencia y de que las inteligencias se midan en un test. Existen medidas cualitativas para valorar este sistema de inteligencias, pero no hay un método cuantitativo. Para él, lo importante es la observación directa o a través de cuestionarios estructurados. En el siglo XXI, el hombre será diferente porque el contexto será diferente y este influye muchísimo en cómo somos. Si será más inteligente, depende. Evidentemente, lo que será es un hombre mucho más adaptado a las necesidades de su medio. Y tienes que empezar muy pronto. Tú eres también profesor asociado en neurología. Y los neurólogos y los psicólogos insistís mucho en que hay una edad crítica, vamos, que se cuenta en meses, ya ni siquiera en años, ¿no? Increíble. Vosotros decís que prácticamente en los primeros 48 meses de existencia, algunos de estos lenguajes se desarrollan. Y es algo que hay que controlar. Los padres deben vigilarlo, porque es muy importante. ¿En qué sentido es muy importante? Porque parece contradictorio esperar tanto de algo tan pequeñito, ¿no? Yo realmente creo que el potencial para cada una de estas inteligencias es parte de nuestro derecho de nacimiento. Todos nacemos con el potencial de desarrollar estas 7, 8 o 9 inteligencias. También creo que hacia los 2 o 3 años, si observamos meticulosamente al niño, ya podemos establecer en qué inteligencias es relativamente más fuerte y en cuáles es relativamente más débil. Pero yo no acepto en absoluto que hay un momento dado en que la puerta se cierra y se ha acabado todo. Tampoco conozco a ningún científico serio que diga esto. Si me perdonas, creo que son los periodistas o los divulgadores los que aseguran que estas cosas son fijas, que están abiertas o cerradas. Lo que sabemos es que un cerebro joven aprende muy fácilmente. Es como una esponja que absorbe cosas sin gran esfuerzo. Por lo tanto, está claro que es bueno para el niño el tener un entorno muy rico, donde se alimentan y cuidan las diferentes inteligencias. De todas formas, no hay evidencia de que exista un punto específico en que se deja de poder aprender otros tipos de inteligencia. Incluso en los estudios con ratas o con monos, en los que se puede ejercer un control que no se puede con los seres humanos, no sugieren que exista un punto final. De hecho, en octubre de 1999, en la portada del New York Times, apareció una información que se desconocía hasta ahora sobre los monos, que parece ser siguen produciendo neuronas. Y desde luego, si los monos producen nuevas neuronas, podemos asumir que también lo hacemos los humanos. De todas formas, quiero añadir que los adultos aprenden de una forma diferente a los niños. Los adultos no son como esponjas. Normalmente cuando nosotros aprendemos algo, lo traducimos a algo que ya conocemos, y esto tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que podemos utilizar esto que ya conocemos. La desventaja es que es menos directo. Cuando un niño aprende un nuevo idioma, no traduce a un idioma que ya conoce, se limita a relacionar el sentido con la situación. Si yo a mi edad intentara aprender un idioma no europeo, necesitaría compararlo a uno que ya conozco, porque la esponja ya no funciona igual que antes. Fantástico, ¿no? Oye, ¿por qué no les recordamos a nuestros telespectadores un poquito, ¿no? Aunque sea telegráficamente, el contenido de estas 7 inteligencias diferentes? Luego volveremos a las 2 o 3 nuevas que explicas en tu nuevo libro, que ahora se pone a la venta, ¿no? Pero vamos a hacerlo como tú lo dices. Yo, mira, voy a explicar a los telespectadores una pequeña historia, ¿no? Y les voy a explicar la historia de Yehudi Menuhin, el gran violinista. Una vez sus padres lo llevaron a un concierto donde había, bueno, su músico preferido, su violinista preferido, y él en cuanto vio el violín dijo, bueno, yo quiero tener un violín como este y además quiero tener a este profesor. Le dieron las dos cosas
Y bueno, ya lo saben, a los 10 años andaba por ahí de concertista él solo. ¿Cómo es posible esta relación tan directa, este vínculo entre un objeto y una inteligencia? Estoy un poco harto de considerar demasiado a Yehuda Menuhin, ya que es un prodigio. Y mi definición de un prodigio es alguien que tiene la mente organizada, de tal forma que le resulta muy fácil avanzar en un objetivo en particular. De alguna manera, todos nosotros somos genios con el lenguaje natural. Si se pone a cualquier niño que no tenga una deficiencia mental excesivamente grave, en un mundo donde todo el mundo habla, ese niño aprenderá a hablar y a comprender con mucha facilidad. Pero si todos fuéramos unos Yehudi Menuhin, todos aprenderíamos música con la facilidad con que él lo hace. Yo desconozco la historia de Pau Casals o de Segovia, pero puedo imaginar que también eran personas que a una edad muy temprana es como si estuvieran presintonizados. Y presintonizado significa que todo estaba dispuesto, esperando a ser activado. Picasso es un buen ejemplo en el área de la visión espacial. No era buen estudiante en el colegio, nunca le gustó el cálculo. Era muy extraño en sus relaciones con otras personas, pero le gustaba dibujar. Desde una edad muy temprana su padre era artista, trabajaba sin cesar y se pasaba muchas horas dibujando cada día. Y al llegar a la adolescencia, ya dibujaba y pintaba como uno de los grandes maestros de antaño. Podía haber seguido pintando, pero lo que le hizo creativo y además de inteligente es que rechazó los modelos del pasado y empezó a crear los suyos propios, que es una actividad mucho más arriesgada. Sí. Pensando sobre inteligencia kinestésica corporal, otro tipo de inteligencia, pienso en el torero, que en cierto sentido es un bailarín de ballet, pero también debe estar en sintonía con el movimiento para que no lo cojan, aunque se aproxima bastante, y de esta forma el drama resulta muy excitante. Los bailarines, los atletas, los artesanos, personas que trabajan con las manos o con su cuerpo para crear cosas, para construirlas, es lo que yo llamo inteligencia kinestética corporal. En este fragmento se puede observar cómo las distintas partes del ser humano, del esqueleto humano, en el caso de un ser solo, se están organizando en el espacio y creando estructuras espaciales sobre las cuales se puede transmitir un mensaje, se puede transmitir una emoción. Todo depende de lo que nosotros percibimos. Yo, por ejemplo, cuando me estoy moviendo mi cuerpo, si yo cierro los ojos, es un conjunto de informaciones que integran desde energías, percepciones de articulaciones, percepciones musculares. Es un montón de mundos que están de alguna manera integrados. Entonces yo cuando me muevo, estoy con este modelo, que es un modelo mental que se ha desarrollado con los años de trabajo, estoy moviéndome en el espacio y combinándolo con lo que es el espacio en sí, el espacio exterior, de luz, de temperatura, de textura y además el espacio abstracto. Entonces esto para mí es de una, incluso diría con el tiempo, o sea, para mí no existe tampoco separado del tiempo, entonces es de una gran riqueza. En este fragmento lo que podemos observar son 5 o 6 bailarines que están creando formas más o menos complejas sobrepuestas en un eje de visión. Tú como espectador tienes todas estas distintas cosas que se están sobreponiendo. Entonces tú puedes escoger, puedes crearte tu propia lectura dentro de este conjunto y está jugando con la profundidad. El espacio es un elemento clave que lo podemos utilizar íntegramente con todas estas cosas. Para mí esto es inteligencia, que es la capacidad de poder usar algo de una forma vital, unida, ¿no? Por ejemplo, cuando un bailarín se está moviendo, está a lo mejor moviendo 200 articulaciones
además de sinergias y cosas, que él las está organizando alrededor, continuamente, pero además lo está mezclando con una imagen poética, con una emoción, con un sentimiento, con una estructura mental. En este caso, el diálogo es un diálogo entre dos cuerpos que están siempre en contacto, sería como lo del solo, pero extrapolado a dos cuerpos. Entonces, simplemente las relaciones se multiplican y aparecen temas tan importantes como contacto o no contacto, que culturalmente implican muchas cosas, la piel, no piel, ¿no? La relación entre las dos personas, aparte de siempre lo que es la relación espacial. Y tiene un contenido como medio de baile de salón, pero un poco irónico. Y se miran, pero no se miran, pero se perciben. Hay dos tipos de inteligencia personal. Una es el entender a otras personas. Esta es la inteligencia del vendedor, del médico de cabecera, del profesor, el líder religioso, el cura. Y lo difícil de describir esas inteligencias, de entender la inteligencia personal, está en que comprender bien quién eres, cuáles son tus puntos fuertes, qué problemas se tiene, anticipar las reacciones. Personalmente creo que la inteligencia intrapersonal deviene más importante a cada década que pasa, ya que en épocas anteriores la gente hacía lo que siempre habían hecho sus antecesores, simplemente imitaban a la familia, por lo tanto el culto a sí mismo no tenía ninguna importancia. Sin embargo, ahora la tiene. Cada vez más las personas tienen que tomar decisiones por sí mismas acerca de dónde vivir, con quién, qué trabajo hacer, qué hacer cuando se pierde el trabajo o si se quiere hacer algo nuevo. Y si no se tiene un buen conocimiento de sí mismo, una buena inteligencia intrapersonal, no importa lo alto que sea tu coeficiente de inteligencia, seguro que vas a tomar malas decisiones. Oye, vamos a ver una cosa, aunque sea de una manera muy sucinta. Me refiero a algunas de las críticas que ha suscitado tu libro, tus ideas desde hace muchos años, ¿no? Sobre cómo dirigir las 7 inteligencias. Y la primera crítica que se te hace, alguna gente dice, oye, ¿cuál es la diferencia entre, vamos a ver, ¿por qué me llamas inteligencia a una cosa que en realidad son talentos o predisposiciones? Yo no tengo ningún problema en utilizar la palabra talento si tú también llamas talento al hecho de ser bueno en idiomas o de tener habilidad con los números. A lo que sí pongo objeciones es a poner la lógica y el lenguaje en un pedestal y a infravalorar todo lo demás diciendo que son meros talentos. Así que incluso si se dice que las inteligencias son talentos, no debemos decir que la lógica y el lenguaje constituyen la inteligencia y el resto es un talento sin importancia. Oye, vamos a ver, pongámonos en el caso más triste, ¿no? ¿Qué pasa con un niño que no puede reconocer de forma inmediata un objeto, o que no siente nada particularmente fuerte ante ninguna de las 7 inteligencias? Yo no creo que los niños se pregunten a sí mismos estas preguntas. Pueden preguntarse con qué se divierten, qué les gusta y qué no les gusta. Sin embargo, los adultos, los padres y los profesores sí que muestran preocupación por un niño que no muestra ningún tipo de interés por nada. En Estados Unidos se recomienda ir con un niño a un museo de niños. Creo que en la mayoría de los países hay museos para niños. Alguien dijo que no se puede obviar un museo. Hay tantas cosas que es un área perfecta de test. Son museos en los que hay muchas actividades para los niños, juegos para jugar, animales con los que interactuar. Hay experimentos con agua, con burbujas. Se pueden construir cosas, se pueden desmontar. Hay bloques para jugar, hay ordenadores, hay Lego, hay Legologo, etc. Y creo que a menudo los adultos se quedan fascinados por las inteligencias que muestran los niños cuando no están en el contexto de la escuela o del examen. La idea es encontrar algo que le guste al niño, que encuentre interesante y en lo que pueda mejorar. Esto es lo que a menudo llamo una experiencia cristalizadora, en que el niño se enamora de aprender y dice, es maravilloso utilizar la mente. Y además es divertido, no solo es trabajo, algo pesado. Pero hay que apartarse y dejar que el niño muestre sus inteligencias. A menudo alerto a los padres sobre el narcisismo positivo o negativo. El narcisismo positivo es, si yo juego bien a fútbol, mi hijo debe hacer eso.
El narcisismo negativo es, si yo no puedo esquiar, mi hijo debe hacerlo. Lo que hace un buen padre es ofrecerle muchas oportunidades diferentes y ver lo que interesa al niño y apoyar esto. Uno de tus críticos lo dice, vamos, lo dice afectuosamente, ¿no? Dice, ¿no es extraño hablar de habilidad en la clase de gimnasia como una inteligencia? Porque, oye, esto nos va a convertir un defecto corporal en un retraso mental, ¿no? El practicar ejercicio físico no es una muestra de inteligencia. Mi definición de inteligencia es el resolver un problema o el crear un producto que es valioso en una cultura. Una persona que puede construir algo, arreglar algo, bailar, hacer deportes, muestra una forma de inteligencia. Sobre la noción del retraso, esto depende de donde reside la disminución física. Si me quedo sordo y no puedo entender el idioma, esto no quiere decir que sea retrasado en mi capacidad lingüística, sino que debo buscar otros canales donde pueda utilizar mi inteligencia lingüística. Hoy día, con los robots y los ordenadores, me puedo quedar paralítico y solo tener un dedo, como Hawking. Puedo mostrar dónde estaba mi inteligencia kinestética corporal. Alguna gente dice que nunca mencionas la inteligencia moral o espiritual. He dedicado bastante tiempo a pensar sobre esos temas y creo que no hay inteligencia moral ni espiritual, y te diré brevemente por qué. Creo que la moralidad incluye juicios de valor, y cada una de mis inteligencias se puede utilizar de forma positiva o negativa. Goethe utilizó la inteligencia lingüística para escribir poesía maravillosa. Goebbels la utilizó para crear odio. Los dos utilizaban la misma inteligencia, pero tenían un sistema de valores diferente. En cuanto a la inteligencia espiritual, la espiritualidad es un concepto muy amplio y difícil de definir, pero puede que haya un centro de espiritualidad al que yo llamo existencial y que es una destreza humana para hacer grandes preguntas. Preguntas sobre cosas tan grandes que no se pueden ver, como el universo, o tan pequeñas que no las podemos ver, como lo que significa ser infinitésimo o cero. Y creo que es posible que haya una inteligencia existencial, pero el motivo por el cual no estoy seguro es que creo que debe haber una prueba de que hay un centro cerebral o un conjunto de módulos cerebrales que procesan en particular ese tipo de información. Y hay algún indicio, por ejemplo, en la obra de Antonio Damasio, de que puede que haya ciertos aspectos del lóbulo temporal que están particularmente implicados en cuestiones religiosas o existenciales. Si estas pruebas se acumulan, estoy dispuesto a aceptar que existe una inteligencia existencial. Pero soy muy escéptico respecto a la espiritual. Damasio habla de una localización específica en el cerebro. Correcto, correcto. Mucha gente está interesada en la enfermedad llamada epilepsia del lóbulo temporal, donde se tienen pinchazos en el lóbulo temporal y las personas afectadas a menudo se vuelven hiperreligiosas. Y cada elemento está infectado con un gran significado, quizá un significado excesivo, como por ejemplo de repente te cortas en la uña y crees que el mundo reside allí. Esto sugiere que hay ciertas partes del cerebro que están orientadas a esos tipos de preguntas que son tan complejas, como son las religiosas y las espirituales. Cuánto sufrimiento, ¿no? En la vida esta, en que nos empeñamos en evaluar constantemente, ¿no? Casi todos los días a la gente, ¿no? Y incluidos con los test que fabricáis vosotros, ¿no? Yo creo que hay dos grandes horrores. Una es esa historia de tener que evaluar, ya me diréis si no hay más remedio, y la otra es que cada día tenemos que renunciar a algo, ¿no? También cada día tenemos que decidir, ¿no? En una cosa o en otra, y cada vez nos vamos quedando con menos. Oye, Manolo, bueno, tú te has pasado la vida en esto. ¿Y cómo evaluáis realmente? ¿Seguís evaluando solo esta inteligencia lógico-matemática o lingüística lógica? ¿Qué hacéis? O sea, ¿qué se hace hoy por ahí todavía? ¿Qué es lo que cómo lo hacéis esto ahora mismo? En el mundo de los negocios, sí, esto está cambiando radicalmente. Evidentemente, en la época en la que yo trabajaba en
sector educativo, pues la evaluación que se hacía, la predicción que se hacía diríamos, del éxito se hacía a través de los test lógico-matemático-lingüísticos. Todavía hoy día, en el campo de los negocios, hay todavía gente persistente que continúa evaluando a través de estos mecanismos. Pero tú me dices, ahora va cambiando. No, ya se está haciendo. Ya se está haciendo. Ya se está haciendo. Oye, vamos a hablar después de esto, ¿no? Importantísimo. Montserrat, yo vi unos estudios preparando este programa en donde decían, se había hecho con niños adoptados. Y resulta que los niños adoptados, en lo que es hasta los 15 o 16 años, se comportan de acuerdo, digamos, con el entorno nuevo en el que... Y dicen estos estudios, a partir de los 16 años, reaparece la herencia, reaparece lo genético, manda más lo genético. ¿Qué manda realmente? ¿Qué manda? Es difícil suponer que a los 16 años manda lo genético, que deberíamos definir exactamente qué es eso genético que manda en estos niños adoptados. Hay otros estudios que precisamente ponen de manifiesto que las estrategias de pensamiento que la gente con la que uno convive van cediéndote a lo largo de los años de desarrollo son precisamente las estrategias de pensamiento de las que dispones a lo largo de tu vida. Es decir, que aquellos procedimientos para pensar que has ido adquiriendo. Exactamente. Adquiridos. Oye, vamos a volver sobre todo esto. Es un tema, bueno, fíjense si es fascinante. Otro tipo de inteligencia. Esta vez tiene que ver con el espacio, supongo que con la lógica. Es mover fichas, pero moverlas, fíjate cómo. Bueno, yo creo que en ajedrez se hace un uso de la lógica, sobre todo, también de la capacidad de pensamiento abstracto, de imaginar un mundo virtual en tu mente, y de la integración de todas las reglas, leyes del ajedrez en el plano mental. Es un juego que se desarrolla en un tablero de ajedrez, en un plano bidimensional. Nosotros los ajedrecistas realmente no necesitamos el tablero, porque es algo que podemos imaginar. Cuando nosotros imaginamos una partida de ajedrez somos capaces de reproducir todas las jugadas y de jugar incluso sin ver el tablero. Eso significa que nosotros relacionamos las 64 casillas en nuestra mente, pero no una por una, sino como un todo. Bueno, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar informática encontré una gran facilidad, puesto que llevaba años jugando ajedrez, y el tipo de pensamiento lógico-informático era muy similar al ajedrecístico. A mí me gusta hacer la comparación con la música o con las matemáticas, donde es posible que existan genios jóvenes, porque son actividades en las que no se requiere una experiencia vital previa, como sería, por ejemplo, la literatura, donde hay que tener un mínimo conocimiento del mundo para poder decir algo realmente interesante. Pero Mozart, por ejemplo, era capaz de componer e interpretar, y nosotros hemos tenido jugadores de 6, 7, 8 años, recientemente ha habido uno que ha ganado un gran maestro, un niño de 8 años, que son capaces de entender la lógica del ajedrez y de relacionar todas las leyes ajedrecísticas, pues como si lo llevaran haciendo toda la vida. Eso es algo que nos podría indicar que, aparte del entrenamiento, existe una zona, quizá, en el cerebro, o un talento natural que dota al individuo de una mayor facilidad para desenvolverse en la resolución de este tipo de problemas. Esa es una cuestión interesante, si jugar ajedrez te habilita para alguna otra actividad. Ahí hay varias teorías. Yo creo que sí, que evidentemente el ejercicio de una práctica como el ajedrez te entrena, te mejora una serie de capacidades pues, del uso de la lógica. Por ejemplo, yo tengo experiencia y soy bastante eficiente en la resolución de problemas de cualquier tipo y de cualquier género. En general, eso, bueno, podría ser una buena futuro para mí si algún día dejo el ajedrez, ¿verdad? Poder resolver problemas. El ajedrez y las matemáticas tienen una relación muy íntima, dado que en el ajedrez todo tiene un porqué, y porque además en ajedrez y en matemáticas se puede buscar, por lo menos aspirar a encontrar la verdad, algo que, por ejemplo, en las relaciones personales sería impensable hablar de una verdad absoluta, o los colores, ¿no? Si es más bonito el rojo o el azul, pero en ajedrez efectivamente hay una verdad, hay una jugada que es mejor que las demás, y el ajedrecista tiene dentro suyo un científico, porque normalmente estás intentando encontrar la verdad de la posición.
¿Llegará Internet a dejar obsoletos el teléfono y la televisión? Cada vez estamos más cerca de ello, ya que según un extenso estudio realizado por una consultoría de Estados Unidos, los americanos empiezan a preferir al ordenador a cualquier otro aparato doméstico. La encuesta revela que por primera vez la televisión está perdiendo audiencia en relación a otro medio de comunicación. Hoy, el 78% de los americanos ya gastan más tiempo navegando por Internet que mirando la televisión. Además, un 52% de las familias entrevistadas estarían dispuestas a cambiar los muebles para acomodar el ordenador en el mejor lugar de la casa, como ocurrió con la irrupción de la televisión en los años 50. Otro dato importante es que el 88% de la población que tiene acceso a Internet lo utiliza para intercambiar mensajes con amigos y familiares. De estos, además, un 35% recurren a la red como primer instrumento de comunicación por encima del teléfono o del correo convencional, lo que atestigua la relevancia que toma este medio por encima de los demás. La meteorología y el dinero unidos por una causa común, la prevención de los desastres. Este podría ser uno de los titulares de los periódicos de mañana, y es que el Banco Mundial y la Organización Meteorológica Mundial han cerrado un principio de colaboración para paliar y prevenir los desastres en los países en vías de desarrollo. En los últimos años, el Banco Mundial ha invertido 9.000 millones de dólares en ayudas a países en vías de desarrollo para paliar los efectos de los desastres meteorológicos, como la sequía, los huracanes o los efectos del Niño o la Niña. Viendo el vínculo existente entre fenómenos climáticos y desarrollo, el Banco Mundial y la Organización Meteorológica Mundial han decidido colaborar estrechamente en estas áreas para prevenir los desastres naturales, la migración y el cambio climático. Con los expertos técnicos de la Organización Meteorológica Mundial y el poder global del Banco Mundial, la información climática y de predicción podrá ser diseminada mucho más rápidamente y podrán llevarse a cabo las medidas de prevención pertinentes. La informática y la tecnología ofrecen cada día novedades más espectaculares. Una de las últimas comportará una auténtica revolución en los quirófanos. Se trata de unos ordenadores que se activan con la voz y que se convertirán en unas peculiares y a la vez eficaces enfermeras cuando el cirujano les pida el bisturí o las pinzas. Aunque esta tecnología está en fase experimental, ya ha sido utilizada con éxito en Alemania y en Bélgica en operaciones de articulaciones e intervenciones cardiovasculares. Este nuevo método revolucionario que agiliza las operaciones y reduce el tiempo que el paciente está bajo los efectos de la anestesia tiene a un ordenador como ayudante del cirujano. Uno de los 3 brazos de este ordenador sostiene una cámara, mientras que los otros 2 suministran los instrumentos quirúrgicos según los va reclamando el cirujano con su voz. Es previsible que en un futuro próximo estas computadoras presten su colaboración en intervenciones quirúrgicas cada vez más complejas. Y quién sabe si algún día serán estas computadoras las que con solo la orden del cirujano ejecuten la operación al completo. Localizar energías alternativas donde haga falta. Esta es la consigna que ha movilizado a los expertos de la NASA para la búsqueda de una nueva fuente energética tan espectacular como inagotable, la energía solar espacial. La NASA ha retomado un antiguo proyecto de los años 60, el diseño de una central de energía solar a 36.000 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra. El proyecto consiste en una torre solar con un largo mástil a cuyos lados se suceden los conjuntos de placas solares. Los rayos solares incidirán directamente sobre las placas sin atravesar la atmósfera. De esta manera, se evitará el efecto filtro de esta y se conseguirá un mayor aprovechamiento de la potencia, generando mucha más energía que si la central estuviera en la Tierra. Pero antes de dar luz verde a este original y ambicioso proyecto, deberán evaluarse los riesgos en la salud, las telecomunicaciones, la astronomía o el tráfico aéreo que esta nueva forma de obtener energía puede conllevar, que de convertirse en realidad sería uno de los más espectaculares avances tecnológicos que promete el nuevo milenio. ¿Alimentos transgénicos, sí o no? ¿A favor o en contra de la energía nuclear? Estas son algunas de las cuestiones que tendremos que decidir en el próximo milenio. ¿Pero estamos preparados para tomar semejantes decisiones? ¿Tenemos la suficiente base científica para poder tomarlas? ¿O tendremos que dejarlo todo en manos de los expertos o de los gobernantes? Según opiniones tan destacadas como la del Premio Nobel de Química Harold Kroto, el futuro de la democracia depende de la mejora de la cultura científica de toda la sociedad. Porque según Kroto, si la ciencia es la cultura dominante del siglo XX, mucho más lo será en el siglo XXI. En los próximos años tendremos que tomar decisiones muy importantes en campos como la energía nuclear, el medio ambiente o los alimentos transgénicos. ¿Y cómo podrán los ciudadanos influir en las decisiones que les afecta si no entienden sus aspectos científicos y tecnológicos? Para Kroto hay que estar bien informados,
por ejemplo, de las ventajas de la ingeniería genética, así como de sus riesgos para tomar las decisiones correctas sobre cómo deben utilizarse estas técnicas. Aunque está por ver cómo se podrá acceder en el futuro a una información de este tipo veraz e imparcial. Bueno, solo se podrá acceder de una manera, y es viendo redes, ¿no? De vez en cuando, cuando divulgamos algunas de estas verdades científicas. Manolo, una cosa, vamos a ver, tú me mencionabas que ahora estáis evaluando ya en el mundo de la empresa de otra manera, ¿no? Y mi pregunta es muy concreta. ¿Este coeficiente intelectual de verdad os sirve para predecir el futuro? ¿Cómo se comportará una persona? ¿Tendrá éxitos? ¿Será desgraciado? ¿No? ¿Le irán muy bien las cosas? ¿Os ha servido? ¿De algo tiene que haber servido esto o no? En absoluto. O sea, el cociente intelectual no ha servido en absoluto para predecir el éxito ni en el mundo de los estudios, porque yo conozco cantidad de experiencias vividas directamente por mí, en el que con cociente intelectual muy alto el resultado académico era un desastre, y al revés, con cociente intelectual pues no tan alto, con resultados muy brillantes. ¿Y esto era porque solo medían estas dos inteligencias? Efectivamente. La lógica matemática y la comunicativa. Efectivamente. Oye, ¿y ahora qué estáis midiendo? Me dices, estamos cambiando. ¿Qué estáis haciendo? Sí, hoy día en el mundo de los negocios, fundamentalmente lo que se mide muchísimo lo que hoy se llama la inteligencia emocional. Es decir, en sus 5 dimensiones fundamentales, que diríamos la autoconciencia, la automotivación, la autorregulación o el autocontrol, la empatía y finalmente la gestión de las relaciones. Son elementos muy importantes. ¿Y cómo lo medís eso? ¿Con preguntitas o les metéis en un escenario virtual? Bueno, en realidad no es nada nuevo, porque yo recuerdo en la época en que incluso en las escuelas de psicología nos hacíamos cuestionarios que intentaban medir algunos de esos elementos, incluso para selección de personal, y eso se tenía muy en cuenta, evidentemente. Pero ya en el mundo actual, pues ya derivado en el mundo actual y en el de los negocios realmente, hoy día se hace a través de la exploración de las competencias, que generalmente de lo que saben hacer. De las competencias, efectivamente. Es decir, se han hecho estudios experimentales de qué competencias tienen las personas que realmente han conseguido el éxito. Y entonces, a través de las entrevistas, de incidentes críticos... ¿Y qué saben hacer los que tienen éxito, Manolo? Pues los que tienen éxitos, fundamentalmente... tener éxito. Para tener éxito en el mundo. Hay que quererlo, ¿no? Chopra me decía, ¿sabes? El gran gurú y médico y científico, ¿no? Aunque lo cuestionen muchos, me decía, oye, el que quiera hacer dinero que no hable de pobreza, o sea, que hable de dinero, ¿no? Que se interese por el dinero. Oye, Montserrat, a mi nietecita que tiene 2 años y medio, ¿qué me le vais a hacer para medirla? ¿Qué le estáis haciendo? En general no le vamos a hacer nada primero para medirla. Es la idea de medición en ella misma, yo ya creo que tiene poca validez en el ámbito educativo actualmente. Sí que después de la clase, sí. Y tengo como un... Digo, pero hay un más listo. Hay un tipo de test nuevos en educación que durante un tiempo también tuvieron importancia, que precisamente lo que se esfuerzan en medir es las posibilidades de aprendizaje, es decir, el potencial de aprendizaje. No aquello que el niño es capaz de hacer en un momento determinado, que es lo que medían los test clásicos, sino precisamente cuando ya no es capaz de resolver por sí mismo algunas tareas y empieza a tener errores en aquellas tareas, entonces es cuando ese tipo de test de potencial de aprendizaje empiezan a puntuar, diríamos. Y lo que puntúan en este caso es precisamente el tipo de ayuda que es capaz de recibir, es decir, lo que es capaz de aprender ese niño. Exactamente, esa es la clave. Oye, tomen nota, porque esto es importantísimo. En todo el follonazo de la reforma educativa, todos decimos esto no funciona, ni en las universidades, ni en las escuelas, ni nada. Hay muy pocas cositas, ideas de reforma a las que podamos realmente hincar el diente y decir, los tiros van a ir por ahí. Y los tiros van a ir por ahí seguro. Parece o sea, que vamos a enseñar a la gente no lo que eran los Reyes Godos, sino que les vamos a enseñar a aprender, ¿no? Les vamos a enseñar a cómo se aprende. Oye, vamos, os lo tengo que preguntar, ¿no? Sobre todo que tú me has dicho que no todo es genético. ¿Hay alguna manera de que podamos aumentar nuestras capacidades
de conocimiento, nuestras capacidades cognitivas. Sí. O sea, oye, con todo el desarrollo de la ciencia, algo debe estar pasando por ahí. ¿Nos podéis hacer más inteligentes? ¿Es verdad que somos más listos que nuestros abuelos? Parece que hay estudios por ahí que demuestran, no sé si aplicando estas dos inteligencias solo, pero que puntuamos más alto de lo que habrían puntuado pobres nuestros abuelos. ¿Qué pasa con esto? Al margen de la comparación entre los abuelos y nuestra realidad, porque ese es un tema ligeramente diferente, pero al margen de este tema histórico, es verdad que parece indiscutible actualmente que la inteligencia se modifica, es decir, que la modificabilidad cognitiva es real, es decir, que no es algo estático que uno posea en el momento del nacimiento. Antes me preguntabas quién manda, la herencia, sí, el aprendizaje. Mandar es una palabra que explica poco en psicología actualmente, es decir, seguramente la interacción que se produce entre unas ciertas capacidades básicas e incluso entre una cierta potencialidad, es decir, parece ser que el cerebro está especializado en un tipo de datos, en recibir un tipo de datos desde que nacemos. Entonces, la interacción que se produce entre el tipo de datos que vamos recibiendo, y esa es una especialización biológica, y la forma en que se nos dan esos datos, es decir, la forma en que estamos aprendiendo, eso es lo que realmente manda, es decir, la interacción, la inteligencia se concibe como algo construido. ¿No? Otra moraleja, otra conclusión de cara a la reforma educativa parece inevitable, o sea, vamos hacia una educación mucho más interactiva. Pero oye, volvamos, Manolo, ¿utilizáis algún método extrabiológico para aumentar la capacidad de conocimiento de la gente? Fármacos, por ejemplo. Quiero decir, hay por ahí un fármaco que llaman el ALC, no sé si habéis oído hablar, pero bueno, hay varios, ¿no? ¿Se puede aumentar la capacidad de la inteligencia de la gente por algunas vías que no sean las de estudiar todo el rato, ¿no? Con los codos? La inteligencia total yo creo que es como un gran embalse, ¿no? Es un embalse, allí está todo contenido, y después hay muchos elementos que ayudan a actualizar o a poner en marcha ese gran embalse, ¿no? Muchos elementos. Entonces, el ejercicio continuo, los hábitos continuos, el ejercicio continuo de esto, hace que, lógicamente, se vaya actualizando ese gran embalse, se vaya convirtiendo en realidad, ¿no? ¿Y cambiará mucho las cosas al disponer ahora de una inteligencia, aparte de la nuestra individual, de esta inteligencia colectiva, ¿no? De la red famosa, distribuida, hablan de ella como del cerebro planetario, o es simplemente una componente de la interactividad moderna, esta que te relacionas con inteligencias de otros lugares mucho más instantáneamente? El trabajo en equipo, ¿eh? No, el trabajo en equipo realmente en las organizaciones facilita mucho la actualización del embalse, diríamos, de la inteligencia total. O sea que este es un método, digamos, el trabajo en equipo para aumentar la capacidad. Oye, ¿por qué no seguimos un poquito con la entrevista de Gardner y volvemos sobre estos temas apasionantes, ¿no? Hay otra especie de interrogante o de reflexión sobre tu trabajo. La gente dice, o alguien dice, ¿cuál es la diferencia entre grupos? Entre hombres, por ejemplo, mujeres, ¿se comportarían de una manera distinta o tienen una inteligencia distinta? ¿O es una pregunta demasiado peligrosa? Empíricamente, si tuviéramos buenos métodos para medir la inteligencia, pero no los tenemos, empíricamente siempre habrá diferencia entre grupos. La pregunta es, ¿cuál es el significado de la diferencia entre grupos? Por ejemplo, pongamos que halláramos que las mujeres son mejores en la inteligencia del lenguaje y los hombres en la inteligencia espacial. Nadie se sorprendería de ello. Pero la cuestión es, ¿podemos hacer a las mujeres tan buenas como los hombres en la inteligencia espacial? Y si tenemos éxito, ¿utilizan los mismos métodos? Algunas personas creen que los hombres se sitúan espacialmente utilizando el cuerpo en distintas posiciones.
mientras que las mujeres se orientan mirando a hitos, como por ejemplo, esto está al lado de eso. Es muy importante saber esto. Con relación a los grupos étnicos, es posible que también haya diferencias, pero tiendo a desconfiar absolutamente de la pretensión de que pueda tratarse de diferencias congénitas. Más bien creo que son diferencias que surgen de experiencias culturales diferentes. Pero incluso si encontramos diferencias entre hombres y mujeres o entre asiáticos y caucasianos, las diferencias dentro del grupo son mayores que las diferencias entre grupos. Por lo tanto, dentro del grupo de mujeres o dentro del grupo de asiáticos hay una variedad mucho mayor que la variedad que existe entre un grupo y el otro, y eso también es muy importante. ¿Y qué pasa con los políticos? Hay personas que se preguntan si tienen alguna inteligencia. Creo que para los políticos el lenguaje y la inteligencia interpersonal son muy importantes. La lógica no es demasiado importante. Creo que los líderes que tienen más éxito poseen la inteligencia existencial, que ayuda a las personas a responder preguntas importantes como ¿qué nos va a pasar? ¿Qué va a pasar con España? ¿Qué va a pasar con Europa? ¿Qué va a pasar con Latinoamérica? ¿Qué significa el Internet? Este tipo de grandes preguntas. ¿Qué pasa? Esta es la última reflexión que hacemos. ¿Qué pasa con la transformación de la educación? Lo sabes, ¿no? Que tus ideas están generando unas expectativas enormes en el campo educativo. La gente dice, oye, los cambios en la educación ya se sabe, se elaborarán a partir de lo que ha dicho Gardner. Bueno, oye, y has mencionado que uno de los grandes cambios será individualizar, no la educación masiva, para cada individuo. Pero, ¿qué más ocurrirá en los próximos 50 años? Creo que las escuelas corren el riesgo de convertirse en anacrónicas muy rápidamente. Mucho de lo que se aprende en la escuela se puede aprender en el Internet o con un móvil en la mano, al que simplemente se hace la pregunta y una vocecita la contesta. O sea que, a menos que las escuelas puedan encontrar una ventaja competitiva en lo que no puede ser averiguado por el Internet o el chivato de mano, desaparecerán. Creo que lo que los colegios pueden suministrar es lo que se llama pensar de forma disciplinada, lo que significa pensar de forma científica, histórica, matemática, artística. No creo que la mayoría de las personas puedan aprender esto fuera de la escuela, pero la mayoría de nuestras escuelas son un lugar donde se recita lo que el profesor dice y no hay ningún motivo para continuar haciéndolo de este modo. La otra cosa, por supuesto, es la educación que se hace durante toda la vida. Ahora mismo nosotros dos estamos involucrados en un tipo de educación que se transmite a las audiencias de muchos países, la educación en el lugar de trabajo. Por lo tanto, la educación va a convertirse en responsabilidad de todas las instituciones sociales, lo que creo que es positivo. Pero si creemos que todavía hay cosas importantes que deben aprenderse en las escuelas, debemos dejarlo muy claro y averiguar cómo hacerlo mejor que una institución que lo venderá a las personas más barato. Mi pregunta es si el control de las emociones no sería una de estas cuestiones especializadas. Creo que está bastante en la esencia de lo que estoy diciendo. Estamos aprendiendo muchísimo acerca de nuestra vida emocional y de nuestra violencia, nuestro altruismo, nuestra capacidad para cooperar. La gran pregunta es si lo utilizaremos con fines manipuladores, ya que, por supuesto, los dictadores siempre han sido maestros en la programación de las emociones de otras personas. Y lo han hecho de muchas maneras diferentes, todas muy destructivas. Con las máquinas lo tendrán que hacer, ¿no? Con las máquinas que se multiplican. Oye, él hablaba, Gardner, ¿no? de esta, bueno, decía, pues la propia existencia de la televisión permite que haya una divulgación del conocimiento de otra manera. ¿Esto afecta a nuestras inteligencias? Internet, ¿la está transformando de alguna manera? ¿O? Eso parece. De hecho, en gran parte nuestra inteligencia, y Gardner también lo comentaba, consiste en la posibilidad de utilizar herramientas mentales y no mentales. Y en este sentido, cualquier herramienta que permita amplificar o en algunos momentos incluso sustituir alguno de los procesos mentales es una herramienta que modifica nuestra forma de pensar en el fondo. Y hay detalles importantísimos en la historia, por ejemplo, el descubrimiento de la escritura y de la imprenta, es decir, la posibilidad de imprimir. Eso cambia radicalmente el uso de la memoria que uno hace en una sociedad como la nuestra, en la que se dispone no solo de agendas, sino de archivos de ordenador que guardan
utilizas tanta menos información. o la utilizas de otra manera. La utilizas de otra manera. De otra Eso manera. es lo que permite modificar el propio proceso de Y pensamiento. sobre todo, Montserrat, lo que me dicen es que a lo mejor todos estos artilugios lo que nos van a permitir es individualizar la educación. Y Manolo, hay una cosa que no quiero que te me vayas sin que me hayas contestado. Una cosa es aprender, tenemos que aprender, bien, de acuerdo, y otra es desaprender todo lo malo que nos han enseñado, ¿no? Vosotros en la vida, en el mundo de las empresas, a la gente le sacáis, los desprogramáis de lo que nos sirve. Quiero decir, oye, este es un país, España y Francia, son dos países, lo tengo que decir con cierto recato esto, pero que están programados para derechas e izquierdas, ¿no? Y de cara al mundo que viene es evidente que o les desprograman de esto o realmente no van a poder asimilar muchas de las cosas nuevas. ¿Qué hacéis en este campo? Yo creo que no va por ahí el proceso. En las empresas normalmente ocurría que cuando se contrataba un operario, en un principio para una cadena de montaje, sí, pues estaba haciendo una tarea muy rutinaria y nada más que eso. Y se perdía cantidad de tiempo de producción cuando tenía una avería de una máquina o una cosa así. El proceso ha sido muy diferente. Lo que se ha hecho es el enriquecimiento de tarea. Es decir, que se ha apostado fuertemente por el potencial de las personas. O sea, esta persona que hace una cosa tan rutinaria puede hacer muchas más cosas y más sofisticadas y más complejas. Y por tanto vamos a entrenarle para que vaya a realizar un trabajo mucho más enriquecido. Eso ocurría, por ejemplo, cuando en las empresas del automóvil, ahí por los años 80, que al personal que estaba en una maquinaria transfer y separaba la máquina, pues al mismo tiempo se le enseñaba a hacer, por ejemplo, un control estadístico del proceso, y lo hacía el propio operario sí, de producción. Se le enseñaba a hacer control de calidad, se le enseñaba a hacer reparación de pequeñas averías, es decir, se iba a enriquecimiento de la tarea sin necesidad que hacía de más interesante su trabajo. ¿No sentís tú también, no necesitas, no te gustaría algunas veces desprogramar a tus alumnos? Depende de lo ¿sí? de la forma en que hayan sido programados. Si realmente estamos hablando de una programación